Después de digitar todas nuestras novedades, debemos ingresar a nuestro proceso de liquidación de nómina. Ingresamos por liquidación. Tenemos la fecha de liquidación del proceso y la fecha de corte del proceso. En este caso vamos a liquidar la nómina del mes de enero. Generamos la fecha de liquidación del proceso 30 de enero, fecha de corte del proceso 30 de enero y le generamos liquidación de nómina. Si no generamos ningún proceso, ningún criterio de selección, no colocamos nada, que nos liquida absolutamente todos los empleados que sean liquidables. Pero si necesitamos liquidar una sola cédula, en el campo criterio de selección le generamos cédula, el operador relacional igual, y entre comillas sencillas, la cédula que queremos liquidar, la nómina, generamos agregar y damos procesar. Cuando generamos el proceso de liquidación, él nos dice cuántos empleados liquidados, cuántos contratos liquidados. Como ya liquidamos, nos vamos por la pestaña de reportes. En reportes tenemos diferentes tipos de reportes para liquidación. Vamos a ver el listado de nómina alfabético. Si quisiéramos, mientras abre el reporte, vamos a borrar este empleado y vamos a procesar todos los empleados que están en este momento en esta base de datos. Le digo procesar. Estamos mirando mientras tanto nuestro reporte de nómina. La fecha inicial. Como estamos en pruebas con el mes de enero, le generamos desde el 1 de enero. Fecha final 30 de enero. Si queremos un empleado específico, le digitamos la cédula, el origen de los datos, prenómina, la nómina que estamos liquidando actualmente, histórico cuando ya hemos acumulado esa nómina y está en el histórico. Podemos hacer selección según los clasificadores que tenemos, por cualquiera de los clasificadores. El tipo de liquidación, si estamos liquidando nómina, prima de servicio, liquidación de contrato o todas las nóminas que corresponden a ese empleado. Le damos ver informe. Vemos que nos entregó un solo general, pero como necesitamos el detalle de este reporte, cambiamos nuestras opciones en el reporte y le decimos ver informe. Vemos nuestro empleado tiene salario de 9 días. Incapacidad. La incapacidad de los 4 días que corresponden al mes, van 2 de incapacidad asumida, que son los 2 primeros días que el patrón asume al 100% del salario del empleado, y 2 días al 66-67 que es asumido por la EPS.
el auxilio de transporte de los 9 días por el salario que tiene el empleado y la salud y la pensión. Las otras novedades, como se las ingresamos fue a partir de febrero, por eso no nos está liquidando esas otras novedades. Minimizamos, vemos que ya ejecutó el proceso de liquidación de nómina para todos los empleados que están en esta base de datos. Vamos a nuestro reporte. Ya no seleccionamos el solo empleado, sino le damos porcentaje para que nos muestre todos los empleados que liquidó el sistema. Y le damos ver informe. Aquí nos está mostrando los diferentes empleados que están en esta base de datos con sus novedades. Vemos esta persona con retención en la fuente. Necesitamos verificar cómo el sistema le liquidó la retención. Vamos a nuestro menú. Existe este reporte que es bases de retención 2013. Con este base de retención 2013, la fecha de liquidación 1 de enero al 30 de enero, digitamos nuestra cédula, le seleccionamos el tipo de liquidación o decimos todas, y el ID de plantillas todas, y le damos ver informe. Aquí el sistema me está mostrando la forma en que está liquidando la retención. Como esta persona es método 1 y trabajó menos de 30 días, se está aplicando el estatuto tributario artículo 385, que es el de se debe hacer una proyección de su salario, buscar el porcentaje que le corresponde a los 30 días y aplicárselo a los ingresos del mes. Eso es lo que nos está mostrando este reporte. Adicional, nos está diciendo qué tipo de retención se le está aplicando al empleado. En este caso sería retención artículo 383. Si la persona es declarante, como vemos, le hace la retención por artículo 384 y entre las dos retenciones, la más alta es la que se aplica. En este caso, retención artículo 383. Este es un muy buen reporte donde nos muestra exactamente qué está haciendo el sistema cuando liquidamos retención, y lo pueden comparar contra sus archivos o mostrarle a la persona el por qué se le está liquidando retención. Aquí pues nos aparece este reporte de nómina alfabética. Es un reporte muy simple donde nos muestra los devengo, las deducciones y el neto pagado para cada una de las personas. Otro reporte de nómina: el listado de prenómina netos negativos. Siempre que liquidemos nómina debemos generar este reporte para saber que a todos los empleados les está pagando en un salario, un valor que no vaya a ser negativo. Tipo de liquidación todos, ver el informe. En este caso ninguno está con salario negativo. Otro reporte de los más importantes que tiene la nómina: conceptos individuales de liquidación. En este tipo de reporte vamos a ver
la forma en cómo el sistema liquida cada uno de los conceptos en forma individual. Vamos a generarlo para todos. Vemos que está el concepto con cada uno de los empleados liquidados y así cada uno de los conceptos. Si necesitamos un resumen por concepto, cambiamos el indicador de mostrar detalle, volvemos a generar nuestro reporte. Aquí en fecha de liquidación fecha de corte, convenio, vamos dándole picando sobre las flechitas, los más, y nos aparece el resumen de los conceptos que estamos liquidando en esta nómina. Cuando liquidamos, ¿qué tenemos? No solo a partir de encima, todos los conceptos que inician por 00 son del sistema. Esos conceptos nunca los podemos tocar en la formulación. Siempre tomamos a partir del concepto 001050, que es salario. Tenemos incapacidades, auxilio, pensión empleado. Estamos liquidando la seguridad social del patrono, riesgos, la base de parafiscales, las bases de prima, cesantías y vacaciones para provisión, los aportes al SENA, caja de compensaciones e ICBF, cuánto fue el valor de las provisiones, la base gravable que el sistema está tomando. Vemos que hay una persona con, si hay rentas, cuál es el porcentaje de las rentas exentas. Tenemos unos deducibles por dependientes y la retención artículo 383. Esto es importante para el formulario que hay que pagar de los impuestos, de saber qué personas son artículo 383 y artículo 384. Siempre debemos imprimir este reporte como soporte a nuestra nómina. Con esto va a pasar a la interfaz contable. Entonces, conceptos individuales. ¿Para qué sirve este reporte? Podemos seleccionar cualquier concepto desde una fecha inicial a una fecha final. Es importante para los préstamos, saber cuánto ha pagado un empleado de préstamos o saber cuánto se le ha pagado a una persona de horas extras o cualquier concepto que queramos verificar en una etapa entre fecha inicial y fecha final. Otros reportes que tenemos aquí en el sistema es informe de bases de liquidación de prestaciones sociales. Cuando estamos liquidando el contrato a una persona o estamos liquidando unas vacaciones, con este reporte nos muestra qué concepto se está tomando y podemos verificar contra nuestra liquidación si hay alguna diferencia, el porqué de la diferencia. Entonces, informe de base de liquidación de prestaciones sociales. Otro reporte que nos puede servir, resumen de acumulados anual. Para ejemplo, para verificar la información que tenemos en el certificado de ingresos y retenciones de cada año, este informe nos saca la información acumulada de un año atrás a la fecha de corte. Pues nosotros podemos decirle al 30 de diciembre, del 30 de diciembre hacia atrás, él nos va a sacar la información que tiene esta persona en históricos. Como la acabamos de crear, pues no nos muestra nada.
pero si tuviéramos información nos lo estaría mostrando. Esta fecha de corte hacia atrás, un año, para verificar. Todos los reportes se pueden exportar a CSV delimitado por comas, a PDF, a Excel, a Word. Importante el CSV delimitado por comas. Vamos a mirarlo. Si yo tengo mi nómina alfabética y necesito hacer un cruce de información, hacer filtros, hacer tablas dinámicas, genero mi archivo en CSV delimitado por comas, borro este encabezado, marco mi columna A, datos, texto en columna, formato delimitado por coma, verifico en mis campos, el decimal está por puntos, la separación de miles está por comas. Entonces verifico en mi formato que esté en la misma forma. Si no está, la cambiamos. Le damos a aceptar, finalizar. Y aquí tenemos nuestro archivo de nómina para hacer los filtros. Así lo podemos hacer con cualquiera de los reportes que tenemos en el sistema. Cuando se generan errores en el proceso de liquidación, 1. Si nosotros cerramos por equivocación la pantalla que nos mostró el sistema, podemos volver a mirar esa pantalla. Esa la miramos por procesos especiales, estado de procesos asincrónicos, y nos muestra cuándo hemos liquidado y en qué procesos. Para eso vemos ver el resultado de la ejecución. Nos dice cuántos contratos han sido liquidados. Si aquí nos mostrará algún tipo de error, por ejemplo que no existe la clase de salario, debemos ir a verificar las fechas del empleado, tanto en el maestro de contratos como en el de la historia laboral. Si nos dice que no tiene fondo de cesantía, no tiene fondo de pensión, no tiene fondo de riesgo, o es una fecha inconsistente, debemos ingresar por las novedades de fondo y verificar que la fecha de afiliación concuerde con la fecha de inicio del contrato. En los empleados tenemos que tener siempre los 5 tipos de fondo: pensión, salud, riesgos, caja de compensación, cesantías. Para los aprendices, el pensión 0 no aplica, salud y riesgos. No es necesario la caja de compensación y el fondo de cesantías. Dentro de nuestro proceso, si queremos verificar las novedades, ver cómo se digitaron, en novedades, reportes, podemos tener el reporte de novedades fijas por empleado, ausentismos por empleado, el de préstamos y créditos, el libro de vacaciones, el reporte de novedades por documentos. Tenemos otros de novedades fijas, horas extras en la prenómina, el reporte de embargos, el de préstamos por concepto empleado y ausentismos por empleado detalle. Estos son los reportes que tenemos actualmente para mirar las novedades. Importante que ustedes verifiquen en los reportes de liquidación cuáles le pueden servir para verificar su nómina.
Hay diferentes tipos y los vamos a ir mirando dependiendo del tipo de liquidación. Aquí abrí el reporte de horas extras de la prenómina. Lo mismo, siempre en nuestras fechas le podemos dar desde el 1 hasta el 30, ver el informe. En esta liquidación de nómina pues no teníamos horas extras digitadas, pero en el momento en que las existan nos la está presentando en el sistema. Nosotros podemos hacer reliquidación de la nómina. Si vemos que nos hizo falta algún tipo de novedad, volvemos, generamos o hacemos algún cambio a alguna de las novedades. Si hacemos un cambio, alguna novedad, volvemos a nuestro liquidador y podemos volver a procesar la nómina. Lo podemos hacer solo por esa persona o podemos volver a liquidar toda la nómina. Recomendación: siempre que vayan a liquidar la última nómina antes de pagar, reliquiden todo. O si es una única persona, pues solo esa persona. Importante al reliquidar todo es para saber que todas las novedades que liquidaron y digitaron queden con la última liquidación de la nómina. Podemos reliquidar tantas veces sea necesario la nómina. No hay ningún inconveniente, mientras siempre estemos reliquidando sobre el mismo periodo de liquidación. Salir, volvemos a generar nuestro reporte. De nuevo. Que nos muestre el detalle. Podemos enviar nuestro reporte a PDF. Control F y podemos buscar el empleado por apellido, por cédula, como necesitemos hacer búsquedas para buscar fácilmente por apellido a una persona. Este sería el proceso de liquidación de la nómina.